Muy buenos días, apreciados alumnos de las secciones E5 y M13. Hoy, 16 de julio del año en curso, vamos a proceder a desarrollar la semana número 13, la decimotercera sesión. Muy bien, entonces como ya la semana pasada estábamos desarrollando todo lo concerniente a la 12ª y en ella estábamos hablando todo lo que respecta al control nos hemos quedado en el control de armas. El día de hoy vamos a desarrollar el control de herramientas y diversos utensilios. Todos los cuchillos, hachas y otras armas potenciales que se usan en la cocina de una cárcel o un establecimiento penitenciario se debe conservar bajo inventario y en existencia, ¿no? Esta debe ser comprobada permanentemente. Asimismo, también las máquinas rasuradoras y las hojas o cuchillas de barbería se deben mantener en inventario y verificar con frecuencia su existencia y comprobar antes de que cada grupo de reclusos salga de la peluquería. El equipo de herramienta, el taller de lavandería, planchado y otros que puede ser utilizado como armas de fuego se deberá como armas de fugas se deberá conservar bajo inventario. Cuando se permita la ejecución de reparaciones o para realizar otra clase de obras en el interior de un establecimiento penitenciario, se debe vigilar cuidadosamente todos los mecanismos y obreros con el fin de tener la seguridad de que ninguna de sus herramientas se debe llevar al interior de la cárcel, aquellas que sean, y solamente aquellas que sean necesarias y aquellas que sean realmente necesarias. Los trapeadores de piso, escobas y otros accesorios de limpieza, utensilios de cocina o de comedor, herramientas, de todas las descripciones, botes y botellas, alambres y cuerdas, ¿no? Piezas sueltas de madera o vidrios rotos, etcétera, etcétera, ¿no? Deben estar sujetos a control y lejos del alcance de los reclusos. Revista de inculpados y sentenciados. ¿En qué consiste la revista de inculpados y sentenciados? Esta es una medida de seguridad. ¿Para qué se hace la revista de inculpados y sentenciados? Es imprescindible el realizar inspecciones periódicas y detalladas de los inculpados y sentenciados, ¿no? Ya que al no hacerlo en forma minuciosa y detallada de las ropas y pertenencias de un detenido y de todo lo que una celda puede contener, ¿no? Es un peligro que va a atentar contra la seguridad del penal. Son frecuentes los casos de reclusos resentidos después de que han sido registrados y están propensos de herir o maltratar al guardia. En previsión, debe ser acompañado por otra guardia que debe mantenerse alerta, listo a proteger al que está realizando la revisión. Esta debe ser individual y alejada del grupo de reclusos. Para descubrir de que no se produzcan contrabandos, ¿no? Para descubrir que no se realizan contrabandos, es decir, ingresos de toda clase de aquellos objetos o herramientas que no son o no están autorizadas, ¿no? La revisión de las celdas y depósitos serán hechas sistemáticamente en forma sorpresiva con el fin de detectar que los presos no estén previstos de estos objetos o herramientas antes de la revisión. Si en las revisiones se actúa con firmeza y rapidez y varían los procedimientos con frecuencia, se facilitará las revisiones.
A los guardias que sean nombrados para las revisiones se les señalará en forma simple y clara el tipo y naturaleza de sus actividades, debiendo ser vigilado mientras dure su cometido. Las inspecciones de celda deben iniciarse con la salida de los reclusos y el cierre con llave de la puerta a fin de facilitar la inspección de los recintos y dar protección a los revisadores. El guardia encargado de registrar una celda debe ver todo lo que existe dentro de ella en forma minuciosa y proceder a una búsqueda completa y sistemática en los catres, en las mesas, en los armarios, en las cajas, vestuario, paredes, ¿no? Objetos en el mobiliario, en los pisos, en el techo y demás útiles de uso personal. Las inspecciones de seguridad. ¿Qué cosas son las inspecciones de seguridad? ¿No? Las inspecciones de seguridad. Estas actividades se realizan para mantener el orden y eliminar los riesgos. Las inspecciones deben abarcar el control de las condiciones de vida de los reclusos, su bienestar y el control de las instalaciones y equipos físicos. Cada turno de guardia debe llevar a cabo inspecciones de los diversos compartimientos del penal y evitar los juegos rudos y de los de envite o invite, ¿no? Que motiven fricciones. Esto quiere decir el juego, pues normalmente de naipes, ¿no? O cartas, de dados, etc. Las ventanas deben abrirse para proporcionar una ventilación adecuada. Es necesario rondar cada hora los recintos ocupados por los presos para asegurarse que tanto en el día como en la noche no ocurra nada extraño y, en caso de que esto se produciera, exigir que los reclusos mantengan un absoluto silencio después que se apaguen las luces del establecimiento penitenciario. Las inspecciones de las cerraduras, rejas y alambrados, ¿no? Así como el de las soldaduras rotas, los barrotes que se encuentran agrietados, cortados o flexionados, así como el dislocamiento de los barrotes de las rejas, constituyen un elemento de juicio para adoptar medidas preventivas para evitar de que se produzcan las fugas. También durante las inspecciones, ¿no? Se debe de efectuar las observaciones correspondientes, las mismas que deben anotarse en el diario de la cárcel y presentar por escrito al jefe de los vigilantes a través del documento correspondiente, ¿no? La misma que será informado en el acto al oficial de guardia o de cualquier indicio de intento de fuga, así como los hechos o circunstancias observadas o también se le dice desusadas, ¿no? Cada celador civil, ¿no? Tiene la doble responsabilidad de la vigilancia penal y de la custodia de los reclusos. La calidad y minuciosidad de la inspección que realice cada guardia es una garantía no solo de su propia seguridad, sino también de la seguridad de sus compañeros. Muy bien, entonces ahora vamos a entrar a otra actividad o función principal que se realiza dentro del interior de un establecimiento penitenciario, ¿no? Que consiste en el encierro y el desencierro, ¿no? Así como la delimitación de funciones entre el personal civil y el personal policial, aclarándose que hoy en la mayoría de los penales, como se les ha dicho ya reiteradamente, toda la seguridad interna generalmente está el INPE y solamente en la seguridad, en la vigilancia y el control, ¿no? Externamente por parte de la policía. En los penales se producen dos situaciones, ¿no? Una en los penales en donde los inculpados son administrados y controlados ininterrumpidamente por los empleados,
del personal del Instituto Nacional Penitenciario, es decir, el INPE, y del personal PNP que tiene como responsabilidad, como les he dicho anteriormente, la seguridad del área perimetral. Y la otra es en los penales, donde desde el encierro 17:30 hasta el desencierro 06:30, el control de los inculpados está bajo la responsabilidad del personal de servicio de guardia. En ambos casos, el personal de la PNP tiene contacto directo con los inculpados, controla las entradas y salidas, ¿no?, así como a los posibles lugares de acceso, y participa conjuntamente con los vigilantes civiles en el control de estos y asumen responsabilidades en el caso de evasión de los mismos. Pero las funciones señaladas y las responsabilidades consiguientes no están bien delimitadas y motivan las normas que establecen en este capítulo, ¿no?, que se establecen en este capítulo, que lo vamos a proceder a explicar. Entonces, ahora, ¿en qué consiste el recuento? El recuento es una actividad, ¿no?, que tiene como finalidad efectuar el control nominal y numérico de los inculpados, así como el lugar donde se encuentran, ¿no? Es una actividad esencial de carácter permanente. Antes de proceder a un recuento, se debe revisar y verificar la exactitud de los datos que figuran en el Registro General de Reclusos, anotando la fecha y hora de verificación. Para facilitar el control, ¿no?, el recuento debe realizarse a intervalos regulares y en lugares específicos. Esto normalmente se desarrolla por pabellones, ¿no?, para constatar si todos están en un determinado momento donde está establecido. Independientemente de los recuentos formales con ocasiones de los cambios de turno, deben hacerse los que se crea conveniente, particularmente durante el día y con ocasión del comienzo y término del encierro y el desencierro. Esto no va a permitir determinar de que no se haya producido una fuga o la muerte de un interno, ¿no?, y poder constatar físicamente que se encuentra en el establecimiento penal. ¿No? Estas son pues circunstancias particulares y la importancia que reviste en verificar la población penal, los factores que determinan los procedimientos que deben aplicarse a la situación existente del penal. Es normal, ¿no?, que la presencia de cada recluso sea verificado en un lugar específico y un momento determinado. Para ello debe cesar todo movimiento de reclusos, desde el momento en que se inicia el recuento hasta que se confirme la corrección del mismo. El recuento de estos actos debe confrontar con los registros que obra en el penal o en la cárcel en forma nominal y numérica. Estas verificaciones o recuentos también pueden llevarse a cabo a intervalos variables, a cargo de un vigilante determinado, para constatar que todos los reclusos o cualquiera de ellos se encuentren presentes sin alterar sus actividades de rutina u otra. Esto se hace especialmente, ¿no?, antes de que se produzca el encierro y en cualquier momento del día. Son apropiados estas actividades, ¿no?, para verificar que los reclusos estén en un grupo específico, una cuadrilla de trabajo, una clase de escuela, las unidades de alojamiento, en el hospital o grupos de traslado. Al término de esta actividad de recuento se debe anotar las ocurrencias en una hoja temporal de registro. Cada sección o parte de la unidad se debe comprobar separadamente. Lo siguiente,
Si los reclusos estuviesen agrupados en varias fracciones, el recuento debe ser por esos parciales. Los guardias deben realizar el recuento en los dormitorios o donde se encuentran presentes. Un guardia debe hacer el recuento y el otro debe de vigilar a los reclusos para evitar que estos se muevan o se desplacen a otro lugar. Esto debe hacerse en el mayor silencio posible. Durante un recuento se debe suspender la entrada y salida de personal al establecimiento penal con la finalidad de facilitar esta actividad. Muy bien, entonces una vez ya que se ha efectuado esta actividad importantísima para poder establecer y verificar que todos los internos que están bajo la responsabilidad del Instituto Nacional Penitenciario o la Policía Nacional en el establecimiento penal se encuentren tal y conforme está o figuran en los registros correspondientes. El encierro, ¿qué es el encierro? No se entiende por encierro el acto o la actividad mediante el cual el director, alcaide o empleado responsable de esta actividad, ¿no?, que normalmente se efectúa a las 17:30 horas de cada día, ¿no?, determinen el número exacto de todos aquellos internos que se encuentran en el establecimiento penitenciario. Esta actividad no solo lo realiza el personal de guardia, sino, ¿no?, en caso de que se haya producido alguna emergencia que impida la cuenta normal de los internos, salvo el caso de que las fuerzas de la PNP sean solicitadas para intervenir en el régimen interno, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, se entiende por encierro el acto por el cual el director, alcalde o empleado responsable de esta actividad de un penal, ¿no?, que normalmente se efectúa a las 17:30 horas de cada día en todos los establecimientos penales, ¿no?, para verificar que el régimen esté funcionando normalmente y se pueda proceder al conteo y establecer que los internos vayan cada uno a los pabellones donde han sido designados. Esta actividad no solamente se realiza por el personal de guardia, sino también se produce cuando se ha originado alguna emergencia que impida la cuenta normal de los internos, ¿no?, que puede ser complementada por el personal de la fuerza del PNP, de la PNP cuando éstas sean solicitadas para intervenir en el mantenimiento del régimen interno. Muy bien, la seguridad nocturna del penal y la neutralización de las posibles evasiones dependen de que antes, durante y después del encierro se cumpla con todas las revisiones de todos los compartimentos ocupados por los inculpados, es decir, de la celda, de los calabozos, de las rejas, de las puertas, de las ventanas, de los candados, chapas, pared, etc. Esta actividad se realiza antes de que los internos ingresen a sus celdas o a los pabellones donde vienen cumpliendo esta medida privativa de su libertad. Esta actividad es controlada por el oficial de guardia, el que personalmente efectúe esta actividad de encierro y que sea cumplida exactamente, para lo cual ejecuta las siguientes
tareas o funciones aparte de las que, de acuerdo a su experiencia, considere convenientes. Para tal efecto, organiza 3 equipos con el personal del INPE, o en el caso que la Policía Nacional esté a cargo de este régimen interno, del personal policial del destacamento, pero que no esté de facción, El equipo A es encargado de la revisión de las puertas, de las rejas, las ventanas, pabellones y celdas. El equipo B es encargado de revisar todo el área perimetral. Y el equipo C verifica el funcionamiento del sistema de alumbrado y correspondiente al sistema auxiliar respectivo. Estos equipos, al término de su cometido, firmará el cuaderno de revisión anotando las ocurrencias. El oficial de guardia, antes de proceder al encierro, debe reforzar los puntos sensibles del penal, hasta que termine esta actividad del recuento. Todo con la finalidad de evitar que se produzcan fugas o, en su defecto, de que algunos internos no vayan a los pabellones, porque normalmente ustedes van a encontrar, que para cada preso no existe en muchos de nuestros penales una celda individual, ni siquiera para 2 o 3, sino mayormente pasan la noche en los pabellones que tienen una puerta de entrada y una puerta de salida, tienen ventanas, pero alberga a más de 40, 50, hasta 100 internos. Muy bien, entonces ya una vez que se ha producido el encierro, esto se hace, como lo vuelvo a repetir, para que los internos no estén deambulando por el penal. Estos normalmente ingresan a sus celdas, que pueden ser, repito, personales, bipersonales, para 3, 4 o 5 personas, o en su defecto es un pabellón que puede albergar a mucho más internos. Esto se hace para que pasen la noche. Al terminar la noche se produce otra actividad que consiste en el desencierro, ¿no? Como su nombre mismo lo indica, es aquella en la que los reclusos son desencerrados, es decir, puestos en los pabellones o en los lugares donde tienen que realizar las actividades diarias conforme lo establece el reglamento de penales, para que ocupen los compartimientos previstos por la dirección del penal. Al efectuarse esta actividad denominada el desencierro, no debe quedar ningún recluso dentro de sus celdas o de sus pabellones, para evitar las sustracciones y otras irregularidades. Los enfermos que excepcionalmente queden en los pabellones serán atendidos por el médico del penal. Las órdenes de libertad judicial que llegaran después del encierro serán inmediatamente cumplidas por el oficial de guardia, el que está facultado para hacer las constataciones sobre la veracidad de la orden e identificación del liberado, con la finalidad de coordinar con el alcaide no es alcalde, del alcaide, a fin de efectuar los procedimientos de la ejecución de esta orden judicial. Muy bien, entonces ya hemos desarrollado todo lo que respecta a las actividades de control. Luego hemos hablado sobre el encierro y desencierro, que son 2 actividades importantes que se producen dentro del penal para asegurar y evitar la fuga de los internos, tanto en las noches, y el desencierro para que todos cumplan con las disposiciones
las actividades que están normadas en el reglamento del penal, así como en el Código de Ejecución Penal. Entonces ahora vamos a hablar sobre los motines y otros desórdenes que se producen en el interior de los establecimientos penales. ¿Qué cosa es, no? ¿Qué cosa es los motines y otros desórdenes, no? Y de quién es la responsabilidad. Entonces, como ya hemos explicado anteriormente, la responsabilidad esencial en un penal es la vigilancia y custodia constante de los reclusos para asegurar que en ella reine la disciplina, el orden y que todas las actividades que se desarrollan dentro de la instalación se hagan en una forma pacífica. Cuando estas medidas de control son deficientes, van a generar motines, van a generar riñas, van a producirse las huelgas o en su defecto fugas como agresiones, asesinatos y toda clase de abusos, no solamente entre internos, sino también puede afectar al personal que está bajo o que tiene la obligación de custodiarlos. Muy bien, entonces esto es una forma sucinta lo que ustedes deben entender, porque qué cosa son motines o desórdenes. Motines o desórdenes en forma sintetizada son aquellas acciones desarrolladas por los internos que van a alterar el normal funcionamiento o todas aquellas actividades que están contempladas en el reglamento del penal, así como en la del Código de Ejecución Penal. Entonces, sencillamente son toda clase de alteraciones que van a afectar que se desarrolle con normalidad todas las funciones propias que se debe desarrollar día a día en un penal. Muy bien, entonces, teniendo ya estas definiciones puntuales, vamos a desarrollarla en una forma concreta en qué consiste cada una de ellas. Vamos a hablar de los motines y desórdenes, ¿no? Como les he explicado, son todas aquellas actividades, acciones o demostraciones tumultuosas, ¿no? También conocido como las azonadas, el amotinamiento y otras perturbaciones del orden que pueden ser originadas por agitadores, la rivalidad de todo tipo que se produzcan entre los internos, también puede ser derivada por los malos tratos del personal que tiene como responsabilidad el vigilarlos y darles la custodia o la seguridad, ¿no? Por una deficiente alimentación, como producto mismo de la ociosidad, entre otros factores físicos, morales o espirituales que afectan, ¿no? La convivencia pacífica de los reclusos. Entonces, muy bien, motines y desórdenes, la vamos a sintetizar en caso de que venga alguna prueba, ¿no? Son todas aquellas actividades, acciones o demostraciones tumultuosas, ¿no? De azonadas, amotinamiento y otras perturbaciones, ¿no? Que van a alterar el orden que debe reinar en un penal. Muy bien, esa es una forma sintetizada. Los motines y desórdenes también se producen pues por las condiciones de precariedad, tanto en la vida diaria de los internos, así como en el manejo del régimen administrativo. El comportamiento individual y colectivo de los reclusos se traducen o quedan demostradas, ¿no? Por
la ejecución de actos violentos que se van a producir en cualquier momento. Entonces, los motines y desórdenes se producen generalmente cuando ya las condiciones de precariedad, de hacinamiento, o porque el régimen administrativo imperante no está llevada de una forma correcta, van a originar, ¿no?, tanto individual como colectivamente, que los reclusos plasmen este descontento en demostraciones de violencia, ¿no?, que se pueden producir en cualquier momento. Muy bien, entonces ahora vamos a desarrollar en lo que respecta, antes de entrar a eso, vamos a hablar sobre los planes y procedimientos que se debe de emplear para controlar los motines y desórdenes que se haya producido en un establecimiento penal. El mejor modo de neutralizar los motines, desórdenes, el tumulto, la sonada y otras perturbaciones de las actividades en un penal, la mejor medida o el mejor procedimiento es prevenirlo, para cuyo efecto se debe preparar al personal, capacitándolo permanentemente para hacer frentes antes de que éstas desemboquen en mayores desórdenes. Es decir, cuando se haya observado que se va a producir o que se está ya generando un tumulto, un motín o una sonada, no se debe de emplear la violencia antes que controlarlo a través de medidas persuasivas, Muy bien, entonces vamos a proceder a hacer un pequeño paréntesis para poder retomar las clases, en vista de que la batería de mi laptop está por bajarse, a fin de poderlos conectar. Entonces me esperan por unos breves segundos. Limber, ¿por qué no has conectado, hijo? Está bajando la batería, no da para nada. Ven, mamá. Ahí está. Muy bien, entonces vamos a continuar después de haber superado este pequeño inconveniente. Entonces, la mejor manera de poder controlar este tipo de alteraciones es a través de la prevención. Y cuando ya se está produciendo, ejecutándose este motín, no se debe utilizar la fuerza antes de agotar todos los medios de persuasión para poderlos controlar. Paralelamente a esta actividad de la persuasión, ¿no?, o de la prevención, se debe tener en el interior del penal, ¿no?, el personal de confianza llamado confidentes, o también esto se detecta a partir de las inspecciones frecuentes que proporcionan pues elementos de juicio suficientes para detectar los descontentos, analizar sus causas y especialmente superarlos, es decir, atender las demandas que están originando o que pueden originar estas alteraciones del orden interno en el funcionamiento del penal, ¿no?
Estos diagnósticos lo debe de tener permanentemente actualizado el alcaide como los jefes de seguridad, tanto externa e interna, con la finalidad, como les he dicho anteriormente, de corregir todos esos defectos, procurando darle solución a los problemas si están dentro de nuestro alcance, o solicitar que la dirección de establecimientos penales adopten las medidas oportunas y adecuadas para solucionarlos. ¿En qué consiste la vigilancia y el control, la vigilancia y el control de motines, ¿no? Que es una medida también para revertir esta alteración que ocasiona los motines y los disturbios, ¿no? Entonces, la vigilancia frecuente de todos los reclusos es uno de los aspectos más importantes para el control de los alborotos en masa y de los desórdenes. Se debe conocer quiénes son los internos más rebeldes o descubrirlos rápidamente y separarlos del resto de reclusos. Los procedimientos relacionados con el control de los motines no son muy simples, ¿no? Al formular las órdenes destinadas a los guardias es difícil anticiparse a todas las contingencias que puedan surgir, pero hay algunas reglas que tienen aplicación general, ¿no? Tienen aplicación general. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar en qué consiste el servicio policial en carceletas. Las carceletas son pequeños establecimientos penitenciarios que funcionan en las instalaciones del Ministerio Público, Palacio de Justicia y otros lugares que son determinados por el Instituto Nacional Penitenciario, Entonces las carceletas son lugares donde permanecen generalmente las personas imputadas o aquellas también que van imputados o están detenidas en un establecimiento penal, pero que por motivos de su juzgamiento han acudido especialmente a los juzgados correspondientes. En las carceletas el personal policial a cargo de la seguridad, asume el control disciplinario de los procesados, y en las demás carceletas el control lo ejercen los empleados del Instituto Nacional Penitenciario INPE. El personal PNP solo le corresponde la seguridad perimetral. En la ciudad de Lima, la Dirección de Seguridad de Penales, por intermedio de la División de los Destacamentos Periféricos, tiene a su cargo el Departamento de Seguridad de la Carceleta Judicial del Juzgado Penal de Turno Permanente, cuya misión es el de recepcionar, conducir y custodiar a los detenidos puestos a disposición del Juzgado Penal de Turno Permanente. Y el personal de custodia conduce y traslada a detenidos por diferentes delitos y o delincuentes comunes de alta peligrosidad a solicitud de la autoridad judicial, debiendo extremar todas las medidas de seguridad. El jefe de seguridad del destacamento penal y o jefe de diligencia judicial, en el caso de nosotros, del Cusco, vuelvo a repetir, ya hemos establecido que es hoy se llama una sección, ¿no? La sección de seguridad de penales. Y o el jefe de las diligencias judiciales controla que antes, durante y después de los traslados de detenidos con mandato judicial de detención, ¿no? Que el personal a su mando tome las medidas de seguridad pertinentes. Muy bien, entonces el personal de servicio de seguridad, ¿no? Depende del jefe de destacamento. Estos tienen como principal función el de velar por la seguridad interior
de la carceleta judicial y el de adoptar las medidas de seguridad pertinentes para la conducción y o traslado, ¿no?, de los detenidos en forma interna cuando estos sean solicitados por los juzgados o médicos legistas. Muy bien, esto es una función importantísima que realiza tanto el personal policial como el personal del Instituto Nacional Penitenciario, que está a cargo de las carceletas. En clínicas y salas comunes de hospitales. El personal policial que presta servicios en clínicas y salas comunes de hospitales para el mejor cumplimiento de sus funciones debe tener en cuenta lo siguiente. Vuelvo a repetir, el personal que presta servicio de seguridad en clínicas y salas comunes de hospitales destinado a los internos, ¿no?, debe de examinar el recinto sala verificando la seguridad que ofrezca, tanto como las ventanas, las claraboyas, las puertas, servicios higiénicos, etc., antes de efectuar el relevo. Debe recibir el cuadro de consignas del custodio que releva, identificar al interno por su nombre y apellidos, hacer saber al interno la conducta que debe observar y que, si se conduce mal, dará lugar a que le apliquen los grilletes de seguridad a fin de evitar de que éste tente contra su salud o quiera fugarse. Para que los internos que requieran de atención médica especializada puedan ser internados en clínicas particulares o salas comunes de hospitales requiere de la autorización de las autoridades judiciales. El oficial designado al recibir la orden para dar custodia a un interno en un hospital o clínica se constituye al lugar con la finalidad de hacer un breve estudio de las condiciones de seguridad que ofrece el local, formulando luego el pliego de consigna para que el custodio ejerza sus funciones de vigilancia del interno, informando a su comando sobre la instalación del servicio. Siempre cuando se produce o se encuentren internos internados, valga la redundancia, en clínicas o hospitales, el jefe responsable de este servicio se denominará oficial de servicio y existirán custodios para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, en este sentido, los internos alojados en las clínicas particulares reciben visitas conforme al horario fijado en el pliego de consignas, para cuyo efecto deberá el custodio efectuar las máximas medidas de seguridad para evitar de que las personas que lo visiten faciliten su fuga. De ser posible, solamente podrá ingresar al lugar donde está internado un familiar o máximo un familiar con su hija o hijo, ¿no? Cuando se produzca el fallecimiento de un interno que se encuentra alojado en las clínicas o en las salas comunes de los hospitales, el efectivo policial encargado de su seguridad alertará sobre lo ocurrido al personal auxiliar y al médico del hospital para que éste efectúe los procedimientos de su responsabilidad. En caso de que el médico se negara a extender la constancia del deceso, se comunica inmediatamente al director del establecimiento penitenciario para las acciones correspondientes. Cuando los internos hospitalizados en clínicas o salas comunes sean dados de alta, el personal policial debe de recabar la papeleta de alta, que es extendida por los médicos tratantes
y comunica de inmediato al director del establecimiento penitenciario del cual procede el interno para proceder o para efectuar el retorno del interno solicitando el vehículo celular respectivo. Cuando los inculpados que se encuentran en las clínicas o salas comunes obtengan su libertad, estando estos en esta situación, es decir, internados o hospitalizados, se deben tomar todas las medidas de prevención y custodia, y solamente es facultad del director del establecimiento penitenciario asumir la responsabilidad administrativa correspondiente. Esto quiere decir de que se ha producido su libertad y esta no ha sido diligenciada tal y conforme establece el Código de Ejecución Penal, el custodio no le podrá dar su libertad, sino es una responsabilidad propia del director del establecimiento penitenciario. En caso de que la salud de los inculpados o inculpadas o internados, ¿no? Es decir, ya con penas sentenciados, con penas efectivas sentenciados, fuera grave que imposibilitara su traslado al establecimiento penitenciario de origen, el beneficio para obtener su libertad lo realizan los responsables penales previa verificación de la papeleta de libertad. Esto se complementa con lo que le he explicado anteriormente, ¿no? ¿Para qué? Ustedes se preguntarán, ¿para qué se tiene que trasladar a aquella persona que ha sido o que ha estado internada en un hospital de nuevo al establecimiento penal? ¿Y por qué no traer su documentación o la papeleta de libertad y entregarse en el hospital? Esto se hace porque el interno o al interno que se le ha concedido la libertad se tiene que efectuar toda la identificación tal como está establecida en el reglamento del Servicio de Penales, así como del Código de Ejecución Penal, a fin de poder identificarlo plenamente, registrar sus huellas, la toma fotográfica y otras acciones complementarias más. Todo brote de indisciplina de internos en clínicas o salas comunes que se produzcan en los hospitales donde están hospitalizados, ¿no? Los custodios deben primero efectuar todas las medidas de prevención para que ésta no se produzca. Luego, teniendo en cuenta el estado físico y las probables intenciones del interno, se tiene que emplear contra ellos los medios de compulsión, ¿no? Todo esto tal como está establecido en el reglamento del manejo de los implementos y armas para el empleo de la fuerza, ¿no? Generalmente se le procede pues a colocarle los grilletes o marrocas de seguridad, ¿no? Ya en caso de que la agresión sea contundente o manifiesta y que va a atentar contra la integridad o vida del custodio, se puede hacer también el uso de las armas tal como está reglamentado. La custodia y conducción de inculpados y sentenciados. ¿En qué consiste, no? ¿Cuál es el propósito? El traslado de internos a cualquier otro penal está sujeto a las directivas que se han desarrollado para la conducción de estas personas. La fuga de un interno significa el aspecto disciplinario o constituye en el aspecto disciplinario del penal una infracción grave, ¿no? Tanto para el personal encargado de su custodia, así también como para el imputado o sentenciado, ¿no? En razón, tratándose del personal policial, que su misión, ¿no?, es el de precisamente prevenir, neutralizar y o contrarrestar
la evasión de internos. Entonces, cuando se haya producido una fuga, no solamente lo va a afectar disciplinariamente, incluso judicialmente, al interno, perdón, al custodio, sino también al interno. Al interno, lógicamente, no se le podrá aplicar otra pena porque la fuga no está considerado como un delito para el interno, pero como una medida disciplinaria sí, ¿no? Que se hace es objeto de ella a través del Código de Ejecución Penal, pero para el efectivo policial sí constituye un delito, ¿no? Porque precisamente su misión es el de prevenirla, neutralizarla y o contrarrestar, ¿no? Y que no se produzca esta evasión o fuga del interno. Este movimiento, desplazamiento de los presos de un lugar a otro, que normalmente se produce, como ya hemos explicado anteriormente, por un mandato judicial o para acogerse a una atención médica o para asistir a otro tipo de actividad que están contempladas en el reglamento o en el Código de Ejecución Penal, ¿no? No es para o no constituye un paseo para el preso o para el personal de guardia o guardias que están a cargo de su custodia, sino que son actividades que están plenamente determinadas, como vuelvo a repetir, en el reglamento del Servicio de Penales, así como en el Código de Ejecución Penal. Ejemplo, la conducción a un juzgado para ver su caso cuando este todavía no ha sido sentenciado, para acudir al sepelio de un familiar cercano, como son padre, madre o hijos. También para efectuar un depósito o para hacer un giro cuando es de suma necesidad o extrema necesidad y no cuenta pues con otros medios en el establecimiento penal para poder efectuar. Cuando en un destacamento se dispone de transporte, su propósito es simplemente llevar al preso de un punto a otro en forma segura. Este es el único asunto que debe preocupar la atención del custodio que realiza el transporte. Es el momento en que sale del destacamento hasta que termine su misión, ¿no? En la preparación y en la conducción de una escolta es indispensable que se tenga en cuenta no solamente o aparte, ¿no? Aparte de todas las medidas que están por escrito y que están consignadas en su cartilla de funciones, también es indispensable el sentido común y la experiencia que hemos tenido en el desarrollo de esta función. Ahora vamos a proceder a explicar sobre los riesgos, ¿no? Sobre los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que se produce en el servicio de penales en lo que respecta al punto que estamos tratando sobre lo que es, ¿no?, la custodia y conducción de inculpados y sentenciados? El principal riesgo, como nos dicta nuestro propio sentido común, es la fuga de un interno, ¿no? La misma que, como os he explicado, significa una infracción grave del servicio para el custodio policial, asimismo también en el aspecto jurídico, es decir, que es un delito. Y constituye también una infracción, una contravención a las disposiciones legales de los jueces instructores que ordenan la detención definitiva de un sujeto en un determinado penal. Entonces, la responsabilidad les alcanza a los dos, ¿no? Pero el principal riesgo es la fuga de un interno o que ésta
no se haya podido dar cumplimiento. Las fugas producidas, ¿no?, se realizan generalmente siguiendo dos móviles distintos, ¿no?, o en dos circunstancias distintas, ¿no? Una es la fuga desde el interior del penal y la otra es la fuga durante la conducción del recluso a las actividades que hemos detallado anteriormente. ¿Cuáles son? Asistir a un juzgado como producto de un mandato judicial o en su defecto para ser internados o hospitalizados, o cuando estos estén retornando al establecimiento penitenciario. En la conducción de reclusos a las audiencias, los tribunales de justicia, hospitales y cárceles departamentales se puede considerar dos casos que se debe tener en cuenta, ¿no? Uno es de acuerdo a la distancia y el otro es de acuerdo a los medios. De acuerdo a la distancia tenemos aquellas que están dentro de la conducción cercana y las otras que son de conducción lejana, es decir, de una provincia a otra provincia, de una provincia a un departamento o de la provincia a la capital de la república, ¿no? Y de acuerdo a los medios, esta se puede efectuar en forma terrestre, acuática o aérea. También, ¿no?, pero aunque ya hoy ya generalmente no se produce, ¿no?, que los internos puedan ser trasladados, salvo o excepción de aquellos que se hacen pues dentro, por decir, ¿no?, de la carceleta del Poder Judicial al juzgado que está viendo su caso antes de ser trasladado definitivamente a un establecimiento penitenciario. Bien, entonces estas clases de conducciones, como ya lo hemos dicho anteriormente, son a pie, utilizando vehículos motorizados. Generalmente estos vehículos motorizados, y hoy ya casi por regla general, no se hace como antes se efectuaba en vehículos particulares. Hoy la mayor parte de todos estos traslados se hacen pues a través de los vehículos oficiales que están a cargo del INPE o de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Para el caso del personal que es trasladado a las clínicas u hospitales, esta generalmente se hace a través de las ambulancias tanto del Instituto Nacional Penitenciario como del Servicio de Salud, cuando se tenga pues los convenios o acuerdos para tal efecto. Las otras, como normalmente se efectúa, ¿no?, por decirte, por tren, que ya también es muy poco, casi el servicio de tren para pasajeros ya no funciona en todo el territorio de la República. Por avión, de acuerdo también a las circunstancias y de acuerdo a la peligrosidad o a la cantidad de los detenidos, esto generalmente se produce como consecuencia de la aplicación del Código de Ejecución Penal, aquellos internos que requieren ser internados en cárceles de máxima seguridad, y su traslado generalmente se hace por avión para evitar de que se produzcan las fugas. Muy bien, entonces hemos terminado de esta manera, adelantándonos a lo programado, ya que la próxima semana, es decir, el jueves 23 de julio, deben de rendir su segundo parcial, la misma que de acuerdo a la programación efectuada por el área académica de la escuela está previsto para las 9 de la mañana, tanto para la sección E5 como para la M13. Yo estaré en la escuela a más tardar a las 8:30,
a fin de tomarles el examen correspondiente, ¿no? Y en la hora que queda, o la hora y media que queda, servirá para recibir sus trabajos aplicativos que se les ha encomendado con la debida anticipación. Entonces, el día jueves 23 de julio, es decir, la próxima semana, está programado su segundo parcial. La prueba o este segundo parcial abarcará hasta la semana correspondiente, es decir, deberán dar ustedes hasta la décima segunda semana, hasta la 12ª semana. Esta última clase que hemos desarrollado con ustedes no va a entrar para este examen, solamente va a ser materia de evaluación para su examen final. Vuelvo a repetir, solamente va a entrar hasta la 12ª semana, es decir, hasta la clase anterior. Dadas las disposiciones concernientes a fin de cumplir con lo que está establecido y normado por la escuela, reitero que su segundo parcial será la próxima semana a las 9 de la mañana. La duración está establecida de acuerdo a las directivas de la escuela, 45 minutos. La hora que nos queda, o la hora y media, será para recibir el trabajo, proceder a una pequeña exposición por parte de uno de ustedes que escoja, su calificación, y de tal forma que hayamos terminado con todo aquello que está dispuesto por la escuela. Muy bien, muchachos, esperando de que aprovechen este tiempo, esta semana que les queda hasta el día lunes o el domingo, que es la fecha que se tienen que internar, para que puedan terminar su trabajo y de tal forma que me lleven en forma electrónica y físicamente el trabajo que se les ha encomendado. Dedíquense a estudiar y Dios mediante nos estamos viendo el próximo jueves 23 ya en la Escuela Técnica Superior. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.